Hola amigos, Juan Cogollos, vuestro amigo de Impassive Educación Financiera, el canal donde explicamos temas de economía, ahorro e inversión de forma sencilla. Hoy voy a explicar un tema que puede parecer complejo, pero lo vamos a poner para que lo entienda todo el mundo. ¿Os habéis dado cuenta de cómo han subido los precios en los últimos par de años? ¿Vale? El fenómeno de la inflación. ¿Por qué sucede la inflación? ¿Cuál es la causa principal de la inflación? ¿Y por qué se produce? Y siendo algo indeseable, ¿por qué se consiente que exista? ¿Vale? Todo eso y un poquito más os lo explico en un minuto. Suscribíos, porfa, suscribíos. Dadme un like, dadme un like. Venga, entramos en harina. Bien, para entender la inflación hay que entender cómo funciona el dinero. El dinero hasta el año 71, históricamente desde la noche de los tiempos, era, en esencia, era, estaba ligado a recursos escasos, ¿vale? Con el paso de los tiempos y de los siglos, se llegó a que el dinero era, sobre todo, adoptaba la forma de metales preciosos, oro y plata, en particular el oro. En el año 71, Richard Nixon, como presidente, desligó el dólar del oro. Hasta aquel entonces, y los que tenéis mi edad y más, recordaréis que los billetes de banco ponía el banco X pagará al portador no sé cuánto en oro, ¿vale? En Portugal, los escudos portugueses eran escudos ouro, escudos oro. El dólar tenía una equivalencia en oro. No solo tenía una equivalencia en oro, sino que con una cantidad suficiente de dólares, tú ibas a una ventanilla y pedías tu oro y te lo tenían que dar, y te lo daban. ¿Por qué esta política monetaria era muy sana? Porque el oro es un material escaso. Se produce al año más o menos el 3% de todo el stock de oro que existe. Las minas producen 3% de oro nuevo. Es decir, el incremento de la cantidad de dinero, cuando el dinero era oro, era pues ese 3%. Es decir, no se podía expandir lo que se llama la masa monetaria así fácilmente. De hecho, con el oro, por ejemplo, aun siendo dinero, aun siendo el oro dinero, cuando España traía mucho oro de las Américas, se generó una inflación brutal, lo cual ya da una pista de lo que os voy a contar ahora. Desde 1971 el dinero es dinero fiat. ¿Qué quiere decir esto de fiat? No es fiat la marca de coches. Fiat es basado en la confianza. Es decir, coged un billete de 20 dólares, euros, libras, ¿no? Ponedlo delante de vosotros. Esas 20 unidades monetarias no están respaldadas por nada. Sí, sí, habéis oído bien. No están respaldadas por ningún activo físico. Están respaldadas por la credibilidad de la economía norteamericana, en el caso del dólar americano, de la economía europea, en el caso del euro, de la economía británica, en caso de la libra, de la economía japonesa, en caso del yen. Confianza, humo. Y hay quien dice que está basado en la deuda. Lo que sucede es que se crea dinero, con ese dinero se compra deuda de los estados, así se financian los gobiernos. Por eso las monedas fías para los gobiernos son el chollo padre. Entonces, se puede expandir la cantidad de dinero de manera ilimitada. Con el patrón oro había que ir a escarbar a la tierra y sacar allí unas pepitas de oro, y sin ese oro no se creaban nuevos dólares. ¿Vale? Con el dinero moderno, un señor da un botón, un doble clic de ratón, compra, ¿sabes? 10.000 millones de dólares en bonos americanos, los dólares se le dan al gobierno, el gobierno te da los bonos
Y los bonos son una promesa de pago y el dinero es, pues eso, nada. Bien, luego el dinero se expande todavía más a través de los bancos comerciales, pero no vamos a entrar tampoco en sutilezas. Digamos que el dinero se puede crear de nada en cantidades masivas. Y eso es lo que ha sucedido en la historia reciente, hasta el punto de que se emite nueva deuda y por tanto nuevo dinero para pagar los intereses de la deuda ya existente. Es decir, habiendo mucha deuda y estando los estados muy endeudados y las familias muy endeudadas y las empresas muy endeudadas, esas deudas al final son dinero de alguna forma o están casadas con las cantidades de dinero. Es decir, la oferta de dinero aumenta un montón. Diréis, eso es mentira, porque a mí me cuesta mucho ganarlo. Sí, a ti sí, y a mí, pero a los bancos comerciales no, y a los bancos de inversión tampoco, y los bancos centrales son los que lo emiten. O sea, a ellos les cuesta cero emitir cantidades industriales de dinero. Entonces, el dinero es otra mercancía más que hay en los mercados. Lo que pasa que es la mercancía que se utiliza para el intercambio, ¿no? Imaginemos el caso del oro. El oro es una mercancía, tiene utilidad como medio de intercambio. El oro no me lo puedo comer, pero puedo comprar alimentos con él. Si hay mucho dinero en circulación y la cantidad de alimentos en oferta permanece constante, hay como mucho dinero cazando la misma cantidad de bienes. Entonces hay más oferta de dinero y la misma oferta de bienes. Al aumentar la oferta de dinero, aumenta el precio. Los precios aumentan sobre todo por la cantidad de dinero que hay circulando en la economía. Luego nos venden la moto de que si la guerra, de que si, por ejemplo, en el año 70, no es casualidad, en los años 70 no es casualidad que Nixon desliga el dólar del oro y el petróleo sube por las nubes. Es cierto que hubo una cartelización de los países productores por una guerra que hubo con Israel y no sé qué. Y eso tendrá su influencia. Pero la influencia más grande fue la depreciación del oro. La depreciación, perdón, la depreciación del dólar. Es decir, si hay más dinero, cada unidad monetaria tiene menor valor porque hay más. Y entonces, cuando sube un precio, no es que el pan valga más, o las viviendas valgan más, o las acciones de empresas valgan más, o el pescado y la carne valgan más. Es que el dinero con el que compramos esos bienes y servicios vale menos y por tanto hay que poner más unidades monetarias para comprar lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces vivimos en un entorno permanentemente inflacionario que con un dinero más sano y más limitado. A ver, el dinero, parece que hoy en día el dinero no es un problema, ¿vale? Los gobiernos, no, gastamos más, damos una subvención, damos un tal, hacemos obra pública, hacemos esto, como que el dinero creciera en los árboles. Y es porque el dinero ha dejado de ser escaso, lo cual generará en su momento sus problemas. Pero es que el dinero fue una de sus características en una economía sana, es que sea un problema, sea escaso, esté limitado. Y entonces, siendo un recurso limitado, se eligen los mejores usos para el capital en cualquier momento, en una economía de mercado libre. ¿Vale? Los agentes económicos estudian la situación socioeconómica y emplean su capital en aquellos usos que son más rentables, lo cual también depende de los deseos del consumidor. Es decir, una economía sana tiene que tener un dinero sano. Y como no tenemos un dinero sano, pues tenemos estos episodios inflacionarios. Luego hay otra cosa que es muy importante entender, que es
que dicen, bueno, la inflación bajó 2 décimas o tal, ¿no? Como que ya se acabaron las subidas de precio. No, lo primero, no baja a cero y mucho menos a negativo. Y toda la inflación de estos 2, 3 últimos años y demás se va acumulando. Es decir, los precios, el subidón de precios del 10, 15, 20%, no sé, yo recuerdo la inflación aquí en Inglaterra al 18% por ahí hace no tanto. Ibas al supermercado y veías casi los precios subían ante tus ojos. ¿De acuerdo? Entonces, esas subidas ya se quedan ahí. Ya se quedan ahí. ¿Eh? Esa carne, ese pescado, esas verduras no van ya a bajar a los precios de hace 3 años. Esa inflación se ha quedado ahí, poniendo presión en que tenemos que ganar más, etcétera, etcétera. La inflación, trágicamente, es un impuesto a los que menos ganan, a las clases más pobres. Porque, no sé, una persona pobre a lo mejor gasta en alimentarse el 50% de lo que gana. Y una persona mejor, con un trabajo mejor, de mejor valor añadido, y pues a lo mejor se gasta un 10%. Entonces, los gastos que son inevitables, como la comida, a una persona pobre le duelen de verdad y a una persona con más recursos, pues le duele muchísimo menos. Es decir, es una especie de impuesto totalmente injusto que afecta desproporcionadamente a los más pobres. Y ahí lo dejo, porque son temas que me enfadan y me cabrean. Aquí tenéis a este hombre empujando el carro de la compra cuesta arriba, ¿no? Queriendo ganar a ese... em, así son las cosas. No creo que cambien, al menos en el corto o medio plazo, pero hay que conocerlas y estar preparado y tomar las medidas oportunas. Así que nada, decidme qué opináis. Decidme qué opináis. ¿En vuestros países donde vivís ha sido horrible la inflación, igual que ha sido aquí donde vivo yo? ¿Cómo lo habéis notado? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Conocéis a gente, pues eso, modesta, que está seriamente afectada por todos estos problemas inflacionarios? ¿Qué soluciones aportaríais? ¿Cómo creéis que podría resolverse el problema? ¿Y qué acciones también tenemos como particulares para mitigar? Mitigar. No controlar, que está fuera de nuestro control, pero al menos unas medidas higiénicas para que nuestras finanzas más o menos tiren para adelante en este entorno que os acabo de contar. Venga, dejadme esos comentarios, por favor. Y recordad siempre, siempre, siempre que ahorro más inversión es igual a prosperidad. Hasta pronto, amigos. Un abrazo grande.